Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a seguir estudiando la escritura que está en Juan capítulo 2 del verso 13 al 25. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Reconocemos, papá, esa necesidad que tenemos hoy de ti, Señor. Queremos aprender, queremos conocer aquello que tú quieres hablarnos en esta mañana, papá. Estamos disponiendo nuestro corazón, disponemos todo lo que somos. Necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos guardar esa palabra en nuestro corazón. Necesitamos ponerla por obra, papá. Gracias por permitirnos reunir. Gracias por ser tú lo más importante en esta reunión, Señor. Gracias, papá, porque dispones estos tiempos como familia para poder estar delante de tu presencia, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y te decía que vamos a seguir estudiando el capítulo 2 de Juan, del verso 13 al 25. Y voy a comenzar a leer. Dice el 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Vemos aquí cómo inicia este texto. De hecho, el título de este texto dice Jesús purifica el templo. Y vemos cómo aquí en la palabra nos describe, ¿verdad? Una costumbre judía. Cuando iba a ser la fiesta, ¿verdad? En la Pascua, que ellos recordaban la libertad que le había dado Dios al pueblo de Israel. Entonces dice que ellos tenían por costumbre subir a Jerusalén para hacer los actos de purificación. Entonces dice que los judíos subían y de pronto, ¿verdad? Aquí nos narra cómo sube Jesús a Jerusalén, a esa costumbre judía. Y encuentra algo, dice que en el templo encuentra a los que vendían ovejas, palomas y cambistas allí sentados. Estas personas se concentraban en algo que se llamaba los atrios en el templo. Es decir, no estaba, era como la parte final, si lo vemos, si vemos el templo, ¿verdad? Al entrar en el templo era lo primero que se veía. Entonces estaban estas personas y al inicio todo estaba bien. ¿Por qué? Porque venían judíos de todas las regiones. Entonces ellos venían el primer paso, ¿verdad? Para ir y a ofrecer estos sacrificios para su purificación, lo que primero era que hacían era que compraban a esas personas, ¿verdad? Compraban bueyes, ovejas, compraban palomas, de acuerdo a su nivel económico era la ofrenda que ofrecían. Porque, por ejemplo, si eran muy humildes, solo compraban palomas. Entonces, al inicio todo era bien, incluso los cambistas era una función importante, porque te decía que venían judíos de diferentes regiones y tenían que cambiar sus monedas, el tipo de cambio, tenían que cambiarlas para poder comprar los animales. Entonces, todo al inicio pintaba bien, pero esto comenzó a corromperse porque ya no ven el motivo de ofrecer sacrificios era porque ofrecían adoración a Dios. Pero de pronto este motivo se corrompió, ya comenzó a convertirse en un abuso y en una fuente de ingreso para la ciudad. Entonces, eh, ya los cambistas, el motivo de los cambistas, ¿verdad? Ya no era cambiarle la moneda al judío para que ofreciera adoración a Dios.
ya solamente era cambiarle la moneda porque ellos obtenían un porcentaje de ese cambio. Entonces sus ojos, ¿verdad? De estas personas que vendían, de estos cambistas, sus ojos su mirada ya no estaba en la adoración a Dios, ya estaba en la ganancia que podían obtener de esto. Y sabes, de pronto así se encuentra nuestro corazón. De pronto ya hay situaciones en nuestros corazones que lo último que hace esa situación es adorar a Dios. De pronto ya estamos como estas personas, ¿verdad? Ya hay otra ganancia diferente de ese motivo de adorar a Dios en nuestro corazón. Entonces sigue diciendo el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, está hablando de Jesús, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora, ve cómo es la aparición de Jesús. Dice que hace un azote de cuerdas. Entra, ¿verdad? Con el látigo y pone el látigo en acción. Y sabes que a veces, que la mayoría de las veces no queremos la intervención de Jesús así en nuestro corazón. No queremos que Jesús entre, ¿verdad? Con ese látigo en nuestro corazón, porque estamos acostumbrados a creer que, que, que solamente Dios es amor, pero también Dios es juicio. Estamos acostumbrados a querer solamente al Jesús que lava nuestros pies y que, no, y que viene con esa toalla a secarnos los pies, pero no queremos al Jesús del látigo. ¿Por qué? Porque viene a incomodar nuestro corazón. Viene a revelar los secretos que hay en nuestro corazón. Y dice aquí en el verso 16 en el verso 15 que Jesús entra con un azote de cuerdas. Jesús aquí lo que estaba haciendo era protestando porque la casa de su padre se había convertido en una casa de mercado. Y yo te decía al inicio que a veces, ¿verdad? Nuestro corazón está así. Dice que Jesús volca las mesas de los cambistas y de los que vendían esos sacrificios, los animales para los sacrificios. ¿Por qué? Porque ya eran mesas incorrectas, ya eran mesas que no cumplían el propósito que era adorar a Dios. Y puede que en estos momentos, ¿verdad? Nuestro corazón haya mesas levantadas en nuestro corazón, mesas de orgullo, mesas de autosuficiencia, de rebeldía, mesas de soberbia, mesas de desobediencia. Y finalmente el Señor va a entrar con el látigo en acción. Él lo necesita hacer porque necesita purificarnos. Y la purificación que tú y yo conocemos no es la misma como purifica el Señor, porque el Señor purifica incomodándonos. El Señor purifica mostrando nuestros errores. El Señor purifica volcando las mesas que hemos levantado en nuestro corazón. Y que en resumen son mesas de idolatría, porque todo aquello que no adora a Dios es idolatría. Y el Señor necesita volcarlas. Y mira, yo te decía que solamente queremos acostumbrarnos
O a lo mejor nos pintan, ¿verdad? A ese Jesús que es amor, pero hay una realidad y tú y yo la tenemos que conocer. Hay una realidad en su palabra. Jesús también viene a traer juicio y viene a purificarnos y va a empezar por la casa de Dios. Lucas 19:46 dice que te lo voy a leer, Lucas 19:46. Lucas 19:46. Narra igual cuando Jesús purifica el templo, pero aquí Lucas Lucas describe esto, dice, son palabras de Jesús diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando Jesús aquí dice, descrito está, es porque estaba citando una profecía en Isaías 56. Estaba citando también Malaquías 3. Recuerda que todo lo que Jesús nos dice es porque ya antes estaba escrito en las profecías. Y seguimos leyendo Lucas 2, Juan 2:17. Juan 2:17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume. Cuando Cuando los discípulos ven este acto de Jesús, ¿verdad? Ven a Jesús con el látigo en acción. Ellos recuerdan algo que viene en Salmo 69:9, algo que escribe David. Y David escribe en este salmo, porque me consumió el celo de tu casa. Imagina lo que vieron los discípulos, la pasión con que Jesús estaba limpiando, estaba purificando el templo. Ellos miran esta pasión de Jesús al purificar el templo y recuerdan lo escrito por David, porque me consumió el celo de tu casa. Ahora, hay algo que está consumiendo nuestro corazón y necesitamos preguntarle al Señor qué es ese algo que consume nuestro corazón. Tenemos esa pasión con la que Jesús entró, ¿verdad?, al templo para volcar lo incorrecto. Tenemos esa pasión en nuestro corazón de decirle cada mañana al Señor, volca lo incorrecto que hay en mí. ¿O qué está consumiendo nuestro corazón? Y aquí los discípulos recuerdan, David tenía, ¿verdad? David manifestó en Salmo 69 un celo por la casa de Dios, un celo porque la casa de Dios funcionara según lo diseñado. David tenía un celo porque la casa de Dios no fuese corrompida. Y día a día necesitamos dejar que el Señor examine. Dice Salmo 139, verso 23 y 24. Salmo 139, verso 23 y 24. Ahí voy, ahí voy. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Igual es un salmo escrito por David. Y aquí David día a día, ¿verdad? Le decía al Padre, examíname. Necesitamos decirle a Jesús día a día, examíname. ¿Sabes? Podemos engañar a los demás, pero a Jesús no lo podemos engañar. Él nos formó, aún todavía ni nacíamos,
y ya él conocía los días que íbamos a estar aquí. ¿Qué puede ser oculto para Dios? ¿Qué podríamos ocultarle? ¿Qué podríamos tener en secreto para Dios? Nada. Y David le decía al Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame para ver si hay pensamientos, pruébame para que conozcas mis pensamientos, le decía David. Y el 24 le dice, y ves si en mí hay camino de perversidad. Perversidad en el original es idolatría. Es todo aquello, ¿verdad? Que no adora a Dios. Y le decía a David, ve si en mí hay camino, ve si en mí hay mesas de idolatría. Y si sí hay, Señor, vólcalas. Y una vez, dice, a ver, y una vez que las volques, guíame en el camino eterno. Y es que si tú y yo no dejamos que el Señor, que al final lo va a hacer el Señor, no, tú y yo no tenemos que darle permiso para lo que Él quiere hacer. No necesita nuestro permiso. Y dice David, una vez que volques las mesas, te suplico que me guíes al camino eterno, porque si tú y yo seguimos levantando mesas de perversidad, no estamos conduciéndonos al camino eterno. Y creemos, ¿verdad? Que hay tiempo de sobra. Creemos que vamos a vivir otros 50 años y que nos podemos comportar igual. Al final me voy a arrepentir y Dios va a hacer algo. Esas son mentiras. Hoy al Señor le urge volcar las mesas de idolatría de nuestro corazón. Y termino con Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando el Señor venga, cuando el Señor está viniendo a purificar, y aquí vemos la palabra, ¿por quién va a empezar? Dice que el Señor va a empezar por la casa de Dios. No va a empezar por el que no le conoce, va a empezar por el que ya le conoce. Así que no creamos, ¿verdad? Esa mentira de que tengo tiempo de sobra. Al cabo, Dios es un Dios de amor y me va a perdonar. Pues ya vimos también que Dios es un Dios de juicio. Y aquí está escrito. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El Señor nos quiere ver puros. El Señor quiere purificarnos. Y sabes que es un privilegio que el Señor se presente a nuestro corazón con ese látigo en acción. Es un privilegio porque nos presenta santos delante del Padre. Y necesitamos abrazar este momento de Jesús. No solo abrazar al Jesús que nos limpia los pies, que con su bondad, ¿verdad? Viene con esa toalla a limpiarnos los pies. Necesitamos también abrazar al Jesús del látigo, porque Él desea purificarnos. Eh, de pronto, ¿verdad? Estamos orando porque nuestro corazón se ha avivado. Y sabes,
Antes de que nuestro corazón sea avivado, necesita haber arrepentimiento. No hay avivación sin arrepentimiento. No es que el Señor no haga la obra, solo que el Señor no ha encontrado arrepentimiento en nuestro corazón. Si sigues leyendo Juan 2, ya ahora sí termino. Juan 2, voy a terminar leyendo, dice, del 18 al 22, algunos judíos le piden señales a Jesús de por qué tenía la autoridad de entrar con el látigo al templo. Y Jesús del 18 al 22 les habla de la crucifixión, de la resurrección. Y el Señor introduce esto porque era necesario esto, Jesús señaló la necesidad de su muerte para abolir este sistema de mercaderes y reemplazarlo por su sistema. Ese sistema de mercaderes que estaban corrompiendo el templo, Jesús lo necesitó reemplazar. Y hoy el Señor necesita reemplazar el sistema que hay en nuestro corazón que lo está corrompiendo. Dice del 23 al 25. Estando en Jerusalén de la fiesta de la Pascua, muchos creyentes en su nombre viendo las señales que hacía, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no tiene necesidad de que alguien le diga cómo nos comportamos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy tú traes verdad a nuestro corazón. Señor, perdónanos si hay algo en nuestro corazón que no te adora, que no hace grato, Señor, que no te agrada. Perdónanos, papá. Te pedimos que volques esas mesas que hemos levantado, esas mesas de autosuficiencia, de desobediencia, de orgullo, de soberbia. Perdónanos, Jesús. Te necesitamos. Queremos tu purificación, queremos tu limpieza en nuestro corazón, Señor. Introduce ese hisopo a nuestro corazón. Límpianos, papá. Examina lo que hay dentro, examina. Tú conoces cada secreto que tenemos, tú lo conoces, Señor. Guíanos por ese camino eterno, papá. No queremos perder ese privilegio de ser conducidos a ese camino eterno. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo. Gracias porque hoy yo creo que tú nos conduces a un arrepentimiento. Que cada corazón aquí representado, Señor, comienza un arrepentimiento, comienza un cambio de mente, una transformación de mente, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos a hacer, a hacerlo de acuerdo a tu manera, Señor. Que todo aquello que hemos seguido haciendo en todo lo mismo que nos está llevando al mismo camino, Señor, perdónanos, destruye, volca esas maneras de pensar, esas estrategias de hacer las cosas, Señor, vólcalas de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque tu sacrificio único y eterno
es lo que hizo, es lo que nos da la garantía de quitar todo sistema corrupto de nuestro corazón. Te damos tantas gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu restauración. Espíritu Santo, recuérdanos cada instante que hemos sido restaurados y que nos ocupemos de esa salvación. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.